yo nunca le avisé a la alumna. ¿Qué quería yo? Pues quería que el cuadro sinóptico tuviera citas bibliográficas, por lo menos 2, ¿sí? Que el cuadro sinóptico tuviera un glosario, que fuera que fuera hecho sobre el tema de la Edad Media, que eligiera un tema y que lo pusiera en el título. Cuando yo reviso el cuadro sinóptico, lo reviso bajo esta óptica, pero esta óptica la tengo aquí, ¿eh? Nunca se la di a conocer a mis alumnos. El alumno, algunos me pueden llegar a cumplir estos requisitos, pues algunos. Pero la mayoría, a uno les faltó las citas, a otros les faltó el glosario, otros no pusieron los límites del tema, y entonces te califico 6, o te califico 8, o te califico 10, o te califico 7. ¿Pero de dónde? Entonces, lo que hay que hacer ahora con la evaluación, y que nos pide la reforma, es marcar los criterios por los cuales se tiene que hacer los trabajos. Por eso el mapa de ruta cae en ese contexto. Marcan los criterios de calidad. Quiero que me lo escribas en inglés, que el texto sea por lo menos una cita de un libro en inglés, pero dice con tiempo, para que el alumno cuando haga el trabajo haga de cuenta que es seguir la misma carretera, el mismo camino. Maestro y alumno recorren el mismo camino con los criterios que señaló antes ¿quién? El maestro. Entonces hay que clarificar la evaluación, porque de otra manera se vuelve los juicios de valor, valga la redundancia, son muy subjetivos. Entonces, ¿cómo hacer que este nivel subjetivo pase a un grado objetivo? Ese es el requisito de la evaluación. Si yo veo, no sé, una demostración que hizo un equipo sobre un tema, pues si no están acotados los juicios, mi juicio de valor, los criterios, pues digo, qué bien lo hicieron. En cambio, le pregunto a otra persona y me dice, oye, no, este equipo lo hizo muy mal. ¿Qué diferencia hay entre dos puntos de vista? Pues que cada quien lo ve desde el punto. Tiene uno como tiene otro. Y los actores tienen otro punto de vista, nunca nos ponemos de acuerdo, y la evaluación se convierte en un regateo de calificaciones. Y caer en el regateo, pésimo. Porque entonces pareciera que vale más el regateo que lo que estamos realmente evaluando. Entonces, hay que delimitar esos juicios en criterios para hacer que la evaluación sea viable, útil, aplicada, defendible técnicamente y aplicada éticamente. A mí me parece este autor que maneja de manera extraordinaria, precisa, clara y comprensiva qué es la evaluación. Primero, viable. Dejo un ensayo de 10 cuartillas por alumno y tengo 30. ¿Cuántas cuartillas tengo que revisar? 900. Nadie va a leerse 900 cuartillas. ¿A quién no? Entonces, ¿qué hago? Las ojeo. ¿Qué se hace? ¿De dónde se te ocurrió que un ensayo de 10 cuartillas? 300 hojas a revisar. Puedo revisar muy bien 2. O bien, les pido un ensayo de 5 cuartillas, pero pongo al final conclusiones. Y las conclusiones deben de abarcar todo lo trabajado, y lo que sí voy a revisar con detenimiento son las conclusiones. Y entonces hago un checklist de lo que voy a revisar, pero este checklist también, ¿quién lo tiene que conocer? El alumno. Entonces, voy a calificar en la monografía el contexto donde se desarrolló la cultura maya. Las aportaciones, las características de su organización social, política y económica, las aportaciones a la cultura de la humanidad y los mayas hoy en día. El alumno, al hacer el ensayo, sabe por dónde caminar y va llenando estos incisos del ensayo como si fuera un cuestionario, cada quien a su etcétera, además, pero al final los criterios de evaluación tienen que quedar claros: la cantidad de material, la cantidad de citas, etcétera.
viable, útil, que sirva para algo. ¿Por qué la prueba objetiva abusamos de ella? Porque pareciera que nos es útil. En una hojita medimos 20 preguntas, rápido lo calificamos y tenemos una evaluación del grupo. Pues sí, pero estamos quitándole otra riqueza a la evaluación. Defendible técnicamente, ¿qué quiere decir? El día que un alumno viene conmigo y me dice, es que no estoy de acuerdo en la monografía, ¿cómo me calificó? Entonces, a ver, ¿por qué no estás de acuerdo? Y entramos en una polémica que nunca va a terminar con el adolescente. Es mejor ni entrar. ¿Cómo evito entrar? Un checklist. ¿Qué voy a revisar de esa monografía? Un checklist. Y al mismo alumno inclusive le puedo pedir autoevaluación. Autoevalúa si lo cumpliste. A la hora de revisarlo, el mismo alumno puso a lo mejor algunos elementos que no eran aplicables, etc. Entonces, tengo que hacer un instrumento de evaluación que lo pueda defender. Defendible el mismo instrumento, no yo. El instrumento es el que se tiene que defender por sí mismo. Porque explico las reglas del juego. Reglas del juego. Entonces, es muy importante que ustedes en la evaluación siempre le den al alumno las reglas del juego. Y estas reglas del juego van a representar requisitos de trabajo para hacerlo y para la evaluación final. No tiene caso sorprender a nadie. ¿Sí? El alumno, el maestro está evaluando una monografía, pero nunca dijo del rosario. Entonces el alumno cuestiona. Si no, no lo avisó, pero es que ya lo debes de saber. Hay que clarificar. ¿Qué sí voy a pedir? Y póngalo en el mismo trabajo o en el mapa de ruta. Y por último, aplicada éticamente. Si voy a evaluar el esfuerzo y es un alumno 1 y 2 que por primera vez está haciendo un esfuerzo, le ha costado mucho trabajo, puedo tomar en cuenta varios elementos y no tratar de compararlo con un alumno 4 y 5. Entonces, la evaluación va a tener los siguientes elementos. Cuando ya hablamos de evaluación, para poder sacar la calificación, ¿cómo se califica? Que no es lo mismo que cómo se evalúa. Entonces, primero, promedio de pruebas objetivas. ¿Cuántas pruebas objetivas aplican ustedes al bloque? Pues a lo mejor una quincenal, maestro de matemáticas, a lo mejor una semanal, no sé, o una mensual, pero el promedio de pruebas objetivas denle un 40% o un 50% o un 60%. Vamos a suponer que le damos al promedio de pruebas objetivas un 60%. ¿Sí? El buen uso del portafolio. ¿Qué significa buen uso del portafolio? Que están en orden las evidencias, que están los requisitos que le hemos pedido, estos que vimos en la mañana, que estamos viendo. ¿Sí? Todavía nos falta explicar algunos de ellos, pero que el portafolio está completo. No vale mucho, fíjense, 10%. ¿Sí? El buen uso de la rúbrica, cuando ya estemos aplicando la reforma. El buen uso de la rúbrica, otro puntito. Y las prácticas permanentes, que son aquellos ejercicios que no van al portafolio, prácticas permanentes, 20%. ¿Cuáles son estas prácticas permanentes? Tareas, ejercicios en cuadernos de trabajo. ¿Que no todo va al portafolio? No. Al portafolio va aquello que ustedes saben que a la hora de evaluarlo es un requisito de calidad. O sea, no todo lo que hace el alumno en mes y medio va aquí, no. Quedarían cajas espantosas. Nada más va lo indispensable para evaluar que el alumno dominó el tema. ¿Y eso dónde lo voy a explicar? En el mapa de ruta. No me salgo del mapa de ruta. El mapa de ruta es el que me dice lo que va a ir en el portafolio. Las prácticas permanentes son ejercicios
que se hacen sobre español, matemáticas, biología, etcétera, según el área del conocimiento. Por ejemplo, en historia, ¿cuáles son prácticas permanentes en historia? Cuadros sinópticos, monografías, esquemas de trabajo. En el caso de biología, prácticas de laboratorio. Cada semana una práctica de laboratorio, es una práctica permanente. Las taxonomías es parte de una práctica permanente. En el caso de español, reportes de un libro, ¿sí? Cada 15 días reporte de una cuartilla o de periódico, etcétera, lectura de comprensión. Esto va aquí y carga el 20%. La suma que nos da 60, 70, 80 y 20, sí. Entonces, el portafolio no es la evaluación total del alumno. Cuenta en lo que es el trabajo que realiza el alumno, pero cuentan también las pruebas objetivas. Que alguien de ustedes dice, no, yo no le doy 60, le doy 50. Muy bien. 10 al portafolio, el que lo logre, 10 a la rúbrica, y entonces las prácticas permanentes tienen un valor del 30%. Estos son criterios de evaluación, los tiene que establecer la academia. Los grupos colegiados, el consejo técnico de sus escuelas, tiene que darles estos criterios que son conocidos por los papás y por los alumnos. Y entonces sí, la evaluación adquiere estos requisitos de medir cuantitativa y cualitativamente el aprendizaje del alumno. Porque aquí hay aspectos cuantitativos, la prueba objetiva evidentemente es la mayoría de las veces cuantitativo. El buen uso del portafolio es cuantitativo, pero también cualitativo. El buen uso de la que lo vamos a ver más adelante es más cualitativo, y las prácticas permanentes, el trabajo, ustedes también les dicen a los alumnos que tiene un peso en la evaluación del mes o del bloque, ¿verdad? Bien, ante esta situación vamos a ver cómo manejar o cómo se debe de manejar la rúbrica. En su material, si son tan amables, en la página, vamos a hacer el ejercicio para poder ver los elementos. Página 26, por favor. Para poder ver cuáles son los elementos que intervienen en la evaluación. Página 26. Yo lo voy a ir haciendo en la computadora y ustedes lo pueden ir haciendo en su hoja para ubicar cómo se va haciendo una rúbrica. La rúbrica es una por bloque, una nada más. Una por bloque, o sea, una formada de rúbrica. El otro día me encontré en San Luis Potosí una persona que venía de Monterrey, que hacía rúbrica, me desmayo ahí, rúbrica por cada evidencia. Se lo pasó haciendo ruidos. Es que yo nada más de pensar, y era una coordinadora de una escuela. Dije, pobres maestros. Por cada evidencia una rúbrica. Pero qué pésima interpretación. O sea, perdón, pero es que a esta persona le faltó lógica. Entonces, era un trabajal y los portafolios tenían las rúbricas correspondientes a cada evidencia. ¿Ya se pueden imaginar qué portafolio sea? No. Hay que hacer muy entendible, accesible la reforma. Esto también tiene que ver en qué sentido, que a veces no hay información suficiente o hay una mala interpretación de la reforma. Entonces, la rúbrica, traten de que sea una rúbrica por bloque. ¿De cuántas hojas? Secundaria, yo atrevería a decirme que puedan ser 3 hojas. Segundo de secundaria a lo mejor 2 y primero de secundaria a lo mejor 1 hora.
Y primaria, una hoja. No les pongan materiales muy complejos, porque si no, pulverizamos el conocimiento. Y cada pulverización nos obliga a nosotros a más trabajo como maestros y a los alumnos a un trabajo también que no tiene mayor sentido. Este es una rúbrica. Primaria, un solo cuadro. Nada más vamos buscando cuáles son los indicadores claves. Entonces, no todos los indicadores del mapa de la rúbrica. Seleccionar aquellos indicadores o aprendizajes esperados que ustedes consideren son clave. ¿Sí? Esta rúbrica la tenemos en la página 28. Y vamos a tratar entonces de ubicar cómo se elabora la rúbrica. Ustedes van a hacer un ejemplo y con eso ya lo podemos comparar con el portafolio. Vamos bien.